es que las personas más humildes de Colombia tienen que vivir del reciclaje cuando es un negocio multimillonario, del cual se están dando 2 o 3 familias millonarias en Colombia y no están cumpliendo como debería ser con los beneficios laborales para quien devenga su actividad económica del reciclaje. Con esta ley, quienes tienen actividades económicas de reciclaje van a ser muy competitivos y ese negocio va a crecer mucho y ya no va a ser para 2 o 3 familias en el país. Yo les dije, bueno, a mí denme un costal, ¿sí? Que es donde ya vienen los productos guardados cuando llega la yuca, cuando llega la papa. Entonces lo que yo compré en Palo Quemado lo empaqué en un costal y me lo traje para la casa. Este 7 de julio entra en vigor la Ley 2232 de 2022 que prohíbe los plásticos de un solo uso. Es decir, las bolsas que usualmente usted y yo comprábamos en el supermercado ya no estarán disponibles. Por eso en Última Hora Col entrevistamos a Harry González y a Ángel María Gaitán, ex representantes a la Cámara, autores de esta norma, que nos cuenta a qué otros plásticos les tenemos que decir adiós. Bueno, de verdad que estamos celebrando que se haya avanzado en la regulación. Hace varios años estamos pidiendo que el gobierno nacional emitiera una regulación frente a la ley que fue aprobada en el año 2022. Esto fue un esfuerzo de casi media década donde insistimos en que existiera una legislación que prohibiera los plásticos de un solo uso. En su momento yo fui autor de uno de los proyectos y Juan Carlos Lozada de otro y terminaron unificados con la ponencia de Ángel María Gaitán en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, si más no recuerdo. Ya con la regulación empieza a regir las prohibiciones de la ley, además de lo que usted dice ahorita, pues es muy importante los pitillos para las bebidas, que era uno de los asuntos más sensibles de masificación de plásticos de un solo uso. Igualmente los mezcladores de azúcar, los soportes plásticos de los copitos de algodón y las bolsas utilizadas para lavanderías, las bolsas para embalar periódicos, revistas, publicidad y factura y las bolsas de pago, es decir, las bolsas que nos dan en los comercios. Son 7 tipos de productos que la regulación ya estableció el procedimiento para implementar la prohibición que contemplaba la ley. Y estos son algunos de los más sensibles. Quedan pendientes otros muy importantes que en los siguientes años van a empezar su prohibición, pero por ahora con lo que estamos logrando, especialmente diría yo que con las bolsas que se utilizan para las mercancías, en los distintos comercios, Ángel María, es algo muy masivo. Incluso en algún momento congresistas habían establecido un impuesto a estas bolsas plásticas. Ya con la prohibición creo que vamos a lograr un avance muy importante en sacar del mercado este producto que es tan dañino para el medio ambiente. Así es, yo vi un poco de esos ejercicios también pedagógicos que ustedes hacían en su labor como congresistas para manifestar primero una preocupación, pero también una necesidad. Y sobre preocupaciones y necesidades me gustaría que habláramos para que le contáramos a nuestra audiencia cuál fue ese principal o esos principales motivos que los llevaron a ustedes a unificar esos esfuerzos para hoy darle vida a esta importante ley de la República. Doctor Ángel María. Lo primero, la cantidad de plásticos que hoy contaminan, no solamente nuestras quebradas, ríos, sino también los mares. Y de paso, la cantidad de muertes que por décadas han venido generando, porque lo primero en la vida de las especies marinas y de las especies de río, pues han sido muchas las muertes que se han causado no solamente por el consumo de muchos de estos plásticos que aún la gente no tiene conciencia en el uso de ellos. Mire, esto es un proyecto que tiene una gran dimensión. Cuando yo hablo que es un mensaje para avanzar en la preservación de la vida en todas sus dimensiones, tiene que ver con la fauna marina, con la fauna del río y obviamente con la vida humana, pero es que es el humano el que contamina, es el humano el que no ha entendido que no solamente el mal uso de estos plásticos de un solo uso, porque esto ha sido un tema de discusión yo ya que los últimos 20 años tal vez. Hoy todo lo que se ha generado en materia de cambio climático ha sido ocasionado por el mismo ser humano, por la contaminación. El plástico puede durar una botella, que todavía no, una botella de un solo uso, que es la que más contamina, que es la que más consumo masivo tiene y que por supuesto fue la que más discusión generó durante muchos años en las discusiones de este tipo de proyectos en el Congreso. Puede durar hasta 200 años para descomponer, 250 años. Y que más allá de eso, es que muchas de ellas son ingeridas por los animales, por ejemplo en la flora, en la fauna marina.
y entonces el daño que genera las especies, la alteración de los ciclos de vida de la fauna, tanto marina como en los ríos, y por supuesto la vida a todo nivel, porque es la vida del ser humano, la vida de las próximas generaciones, de las presentes y las futuras, la vida de la fauna en todas sus dimensiones, y por supuesto lo que significa el que los impactos negativos que están generando hoy en los cambios climáticos, y que el único responsable es el ser humano, no solamente en Colombia, es un problema del mundo. Y si conociéramos las cifras de contaminación que se están dando hoy a nivel mundial por solo plásticos de un solo uso, que son millones de toneladas las que hoy se generan, y millones de toneladas que hoy, o las pocas toneladas que hoy se reciclan. Entonces, el tema es un tema mayor, pero es un tema que esperamos se tome conciencia por parte del consumidor, del ser humano que consumimos, hacemos mercado, compramos en la tienda, en los restaurantes, en fin, en todos los diferentes sectores, y es ahí donde tenemos que comenzar a unificar criterios, los comerciantes, los fabricantes, los consumidores y por supuesto las empresas de consumo de alimentos y de supermercados, que tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar en la aplicación de esta importante ley que tendrá que generar, que esperamos con los años, las acciones positivas que deben de generar este tipo de leyes en Colombia y el mundo. Doctor Ángel María, y es que al respecto de estos aspectos positivos, digamos que de beneficios que trae una ley como esta, que se despide de uno de los agentes contaminantes pues más notorios en nuestro ambiente, doctor Harry, le extiendo a usted esa pregunta. ¿Cuáles son entonces los beneficios que va a traer esta norma? Bueno, son innumerables. Realmente, como lo decía Ángel María, en concreto los plásticos de un solo uso son de los materiales más dañinos para el medio ambiente en el mundo entero, que amenazan la salud de la fauna, de la flora, especialmente en afluentes hídricos como los mares, pero también ya se ha demostrado de los seres humanos. El plástico nunca se degrada, por eso existen microplásticos que quedan en el ambiente y quedan en las fuentes hídricas que incluso hoy en día en nuevas investigaciones más recientes se ha demostrado que pueden estar incluso en los seres humanos. Pues es evidente que esto había que darle alguna solución. Yo creo que dentro de los beneficios más importantes es que se logró sensibilizar a los colombianos sobre la importancia de prohibir este tipo de productos. Segundo, nos ha generado una conversación nacional que nos facilita entender el porqué de proteger los recursos naturales. Se habla ya, se aclaró, se ha visto en las redes sociales, ustedes en este medio de comunicación han mostrado de las grandes islas de basura que existen, por ejemplo, en el Océano Atlántico frente a Barranquilla. 3 islas de basura hay en el Océano Atlántico cerca a Colombia, y en el Océano Pacífico hay 2 islas de basura cerca a Colombia. Eso es algo muy gravoso para esos ecosistemas, pero también para la región amazónica, que es de las más sensibles ecosistemas del mundo, la Amazonía colombiana y en general la Amazonía mundial. De los ríos de la Amazonía, el río Amazonas, uno de los ríos que tiene más plástico en sus afluentes. Esto es algo que no se discuten motivaciones mías para presentar este tipo de proyecto de ley que va a ayudar. Usted no se imagina la cantidad de municipios en el Tolima de categoría sexta, en Caquetá, en Córdoba, en Arauca, en distintas regiones colombianas, que como son tan pequeñitos, sus alcantarillados colapsan de basura y no tienen la posibilidad esos municipios de mantener una actividad de limpieza permanente. Ve uno también en redes sociales como algún youtuber se dedica a eso. Por ejemplo, en Florencia hay un youtuber que se dedica a limpiar alcantarillas de la ciudad, algo que debería hacer la ciudad, y siempre encuentra plásticos de un solo uso. Siempre hay botellas, siempre hay contenedores de comida, siempre hay bolsas plásticas. Esto ayuda también mucho a esa parte de infraestructura urbana de los municipios más pequeños de nuestro país. Algo fundamental en este proceso es también la conversación, los consensos, y hago este comentario porque durante la discusión del proyecto en el Congreso de la República también ustedes tuvieron que sentarse, hablar, a llegar a un consenso con quienes hoy son los empresarios de esta industria de los plásticos. Y hay una pregunta que quiero hacerles al respecto de este tema, y es si consideran que en ese proceso, hasta la instancia en que ya pues Juan Carlos Lozada como congresista actualmente defiende esta iniciativa,
¿Cómo ven? ¿Sí hubo una medida eficaz, una medida completa para garantizar ese proceso de transición, de adaptación de estas industrias que se dedican a la producción de plásticos de un solo uso? Yo creo que ahorita viene una doble responsabilidad y es en actuar por parte de los fabricantes, que entiendan que no pueden seguir en la forma como se venía haciendo. Los que venden los productos en los supermercados, en las farmacias, en fin, en todos los diferentes sectores donde se utilizan. Lo primero, llegamos para que fueran esos 8 productos inicialmente. Vendrán otros que tienen aplicación a partir de otros años, como las botellas plásticas, que ese será también otro gran impacto, que es el mayor contaminante, el mayor producto de plástico contaminante, las botellas plásticas de un solo uso. Pero tenemos que avanzar de la mano del empresario, de entender de que tenemos que ser innovadores en materia de fabricación de este tipo de empaques. Hay empaques que hoy se pueden hacer de los mismos desechos, ¿no es cierto?, de las mismas materias reciclables que son y que son amigables con el medio ambiente. Eso es un tema donde también al empresario se le generan posibilidades para que cambien su producción por elementos que no contaminen, que sean degradables y que obviamente no vayan a atentarlo primero con la vida en todos sus aspectos y por supuesto con alteración de los cambios climáticos o el cambio climático que hoy vemos. Tiene muchas cosas, por eso la aplicación de la ley es de todos, de nosotros los consumidores, desde la pequeña tienda, el mediano comerciante y el gran comerciante y los grandes empresarios productores de este tipo de elementos, porque vendrán también los plásticos que se utilizan para el tema farmacéutico, ¿no es cierto?, para el tema del consumo de alimentos. Todo esto tiene unos tiempos, pero que esperamos la institucionalidad, el Estado a través de sus instituciones y la comunidad y los empresarios y por supuesto los comerciantes actuemos todos de la mano para que podamos ver, ojalá más temprano que tarde, los resultados positivos que generan este tipo de leyes, si actuamos a conciencia con el medio ambiente, si actuamos a conciencia con lo que significa la vida y la preservación de la misma. Pero doctor Harry, ¿usted considera que los tiempos están bien establecidos? Es decir, el sector de los plásticos de un solo uso tuvo un tiempo prudente para la implementación y para despedirse de estos plásticos de uso que producen, ¿o faltó tiempo ahí? Yo creo que sí, Jessica. Esta ley fue aprobada el 7 de julio del año 2022, la ley 2232. Es decir, pasaron 2 años para que iniciara a regir la primera prohibición, que son solo 7 productos. Aún necesitamos que se implementen más prohibiciones que llevaría a que en el año 2030 podamos tener por fuera del territorio colombiano cualquier tipo de plástico de un solo uso. Entonces creo que hay tiempo suficiente. Hoy estamos al año 24, todavía faltan 6 años para que la cosa se consolide y que Colombia se convierta en un país modelo en la regulación de prohibición de plásticos de un solo uso en el mundo entero. Ahora, nosotros los autores de la ley siempre promovimos que la discusión fuera transparente, que fuera por encima de la mesa. Hubo activistas, promotores del medio ambiente, pero también estuvieron los empresarios, pero también estuvieron los pequeños comerciantes que están deveniendo economías de este sector, para crear política pública, que era lo más importante. No se trataba de simplemente ir y decir, prohibamos los pitillos, y entonces lo que de ahí atrás te viene frente a la economía, frente a las necesidades del pitillo para algunas circunstancias muy particulares, y frente a si eso es realmente importante para proteger nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Por eso la ley le entregó la competencia al Ministerio del Medio Ambiente para que emitiera la regulación, una regulación que salió muy reciente. Yo creo que la crítica debe ser para el gobierno nacional. El anterior gobierno y este gobierno se han equivocado en no emitir las regulaciones de manera temprana, en aras de que más ciudadanos se vayan enterando de cómo aplica la prohibición, e igualmente los que están relacionados con la economía del plástico de un solo uso, qué alternativas van a encontrar. Pero en la ley existe, el artículo 7 de la ley 2232 creó la Política Nacional de Sustitución de Plástico de un Solo Uso, y esa política
promueve, entre otros, que exista un modelo de economía circular frente a la gestión integral de los residuos sólidos que incluye los plásticos de un solo uso. Algunas empresas de este país ya lo están haciendo y podemos encontrar empresarios que ya, por ejemplo, la botella de agua, esa botella ya se recicla 100%. Ya hay algunas botellas de agua en Colombia que usted cuando las va a consumir le dice 100% reciclada, es decir, ya están aplicando una economía circular en la gestión de las botellas de plástico. La reconversión de producción y adaptación laboral nos abre una puerta muy buena, Jessica, nueva para la economía nacional y el fortalecimiento para que deje de ser ese reciclaje tan informal que uno pareciera ver. Es que las personas más humildes de Colombia tienen que vivir del reciclaje cuando es un negocio multimillonario, del cual se están 2 o 3 familias millonarias en Colombia y no están cumpliendo como debería ser con los beneficios laborales para quien devenga su actividad económica del reciclaje. Con esta ley, quienes tienen de actividades económicas de reciclaje van a ser muy competitivos y ese negocio va a crecer mucho y ya no va a ser para 2 o 3 familias en el país. Yo quisiera también preguntarle al doctor Ángel María cómo fue ese proceso para definir cuáles iban a ser los plásticos que se iban a prohibir de una vez en esta primera fase que arranca el 7 de julio y los que se dejaron para una prohibición, digamos que en el tiempo más prolongada para el 2030. ¿Cómo fueron esas negociaciones y el establecer cuáles serían esos primeros plásticos que tendrían que prohibirse? Lo primero, este fue un proyecto que vuelvo y repito, yo creo que lo primero fue la unificación de casi 4 proyectos de ley en uno solo, que en los últimos, yo diría 10, 12 años se habían presentado por diferentes partidos, con diferentes congresistas. El proyecto hoy, la materia de unificación, recoge, yo diría que por ahí un 40% de lo que era el proyecto inicial cuando se unificó, porque generó mucha controversia, porque tocaba y pisaba muchos callos, por así decirlo, a grandes sectores económicos del país. Las grandes empresas que entendemos han vivido y le aportan seguramente a la economía mucho, pues eran y que producen volúmenes no solamente para Colombia, sino para Suramérica y para el mundo entero. Colombia es uno de los mayores fabricantes en materias de envases plásticos para Latinoamérica y para algunos países del mundo. Entonces no era fácil hacerles entender a ellos que de la noche a la mañana pues cambiaran sus procesos en materia de producción y por supuesto que afectaría sus ingresos. Por eso se fijaban unos tiempos de aplicación, pero tocó hacer una concertación muy grande también y de beneficios que la misma ley, como lo explicaba Harry, le tiene que otorgar o el Estado le otorgue a aquellos grandes empresarios que hagan un proceso de transición, pero que también le dé la posibilidad a los pequeños hoy poder subsistir, porque han venido haciendo reciclaje, yo diría que toda la vida, pero es que los recicladores no son los empresarios, la mayoría de los recicladores son gente muy humilde y los dueños de esas empresas de reciclable casi que son los mismos que producen este tipo de plástico. Entonces la concertación con ellos fue, yo diría que bastante tediosa en el sentido de los tiempos en materia de ponerse de acuerdo la aplicación en los tiempos en que deben de salir del mercado algunos productos y ahorita tan solo salen 7 o 8 productos, pero son en total casi productos los que tienen que salir del mercado en los tiempos que se fijaron en la ley. Yo diría que de pronto lo negativo que se dio ahorita fue que en materia de regulación, de socialización, que tiene que hacer el Estado colombiano a través de las instituciones, y en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, yo diría que es de 2 años para tan solo la aplicación de 7, 8 productos que salen del mercado en materia de fabricación de plásticos y de uso de los mismos. Entonces, termina generando un choque porque ya a partir de mañana entra en rigor la ley, pero esto teníamos que haberlo conocido desde el mismo momento en que la ley fue sancionada hace ya 2 años, y entonces mire que se generan choques, y si se generan choques en la aplicación de la ley que fue materia de legislación y que fue la decisión del Congreso de Colombia concertada con todos los sectores, con los productores de plástico, con los comercializadores de plástico, con quienes utilizan los plásticos a nivel de, vuelvo y repito, de supermercados, tiendas y por supuesto de los mismos consumidores,
ahorita pues se viene el choque en materia de aplicación de la ley también. Yo diría que queda lo más grueso por aplicar en materia de la ley de otros productos, y Harry lo expresaba ahorita, la botella de un solo uso de plástico, que esa es la de consumo masivo en Colombia y en el mundo. Entonces tiene que ser una regulación no solamente de este país. Nosotros hoy estamos haciendo un aporte para la humanidad desde Colombia en materia de legislación, pero que se tiene que llegar es a concientizar a la mayoría de países del mundo, sobre todo los que más contaminan, que son los países más desarrollados, son los que más contaminan en materia de uso de plástico y del poco reciclaje. Entonces Colombia da un paso importante, pero se viene un compromiso con los demás países, por ejemplo de Sudamérica, para que se haga un gran eco, y que tendrá que ser liderado por nuestros gobernantes, y que sea una propuesta a nivel mundial hoy que hablamos tanto del cambio climático. Así es, doctor Harry, al respecto de esas alternativas, mucha gente también se pregunta, bueno, ¿yo qué podría hacer? Y yo quisiera que ustedes también desde su experticia y su conocimiento y la participación que por supuesto tuvieron en la creación de esta norma, le puedan compartir a nuestra audiencia esas alternativas que ustedes recomiendan sostenibles para cambiar esos hábitos de, por ejemplo, el pitillo plástico, los agitadores, el usar los copitos. ¿Cuáles serían esas recomendaciones sostenibles que ustedes le harían a los colombianos para hacer esta transición del uso de estos plásticos al uso de otros elementos que sirvan para lo mismo, pero que no le hagan tanto daño al ambiente? Jessica, la ley contempla la política pública, insisto, la política de reconversión productiva e igualmente la política pública de sustitución de plástico de un solo uso. Es decir, eso no debería ser de manera intuitiva, sino que exista una orientación desde el Estado colombiano que nos ayude a regular nuestra economía y cuál debería ser lo más conveniente para que la economía asociada al plástico sea una economía sostenible. Sin embargo, por ejemplo, ayer yo, Ángel María, me fui a mercar a Palo Quemado en Bogotá, que es una de las plazas de mercado más grandes de Colombia, diría yo. Y la gente estaba hablando ya de eso. Los vendedores, los comerciantes de verduras, de frutas, le estaban diciendo a sus compradores, oiga, a partir del domingo no podemos bolsas, ¿no? A partir del domingo no bolsa, o estas son las últimas bolsas. Toda esa discusión se estaba dando ahí. ¿Qué hacer? Pues en el caso de ese comercio en particular, yo les dije, bueno, a mí deme un costal, ¿sí? Que es donde ya vienen los productos guardados cuando llega la yuca, cuando llega la papa. Entonces lo que yo compré en Palo Quemado lo empaqué en un costal, me lo traje para la casa. Otros acudirán a las abuelas o a las mamás. Ángel María, ¿está quién acude? La canasta, ¿cierto? El canasto. Otros acudirán al canasto. Digamos, sobre los pitillos, pues yo creo que no hay que usarlos, en eso hay más que conciencia. No, realmente un pitillo no debería usarse porque no sé por qué se inventaron eso. Y usted va viendo que la economía está migrando a acciones más sostenibles, y entonces los mismos productos del plástico los puede encontrar en madera, los puede encontrar en corcho, los puede encontrar en papel, en cartón, en fibras naturales, en acero inoxidable. Por ejemplo, el caso de los pitillos, en algunos restaurantes facilitan un pitillo de acero inoxidable, si es que, digamos, ve muy urgente utilizar esto. Yo quiero que ocurra, no me lo imaginé cuando fui autor de la ley, pero quiero que ocurra que la política pública lleve a Ángel María a que, por ejemplo, en el Tolima, que tú eres el de allá, o en el Caquetá, entonces nosotros cultivamos plátano, y entonces, o quienes cultivan café, de los materiales de la cáscara del plátano o del café se pueden producir, o de la yuca se pueden producir algunos de los materiales que normalmente usamos como plásticos de un solo uso actualmente, digo cucharas o vasos incluso, que serían biodegradables. Y entonces usted vea esta política pública también como una promoción de mejor uso a algunos productos, Jessica, que tenemos nosotros en nuestras economías rurales en Colombia, ¿cierto? Y que no sea solo el producto del café cuando esté transformado, o solo el plátano, pero ¿qué hace con la cáscara de plátano? Que se pudiera dar una mejor utilización, por ejemplo, a la cáscara de plátano o de la yuca. Bueno, hay muchas alternativas, pero en conclusión, desde mi punto de vista, es la política pública la que nos orienta a eso, que entre otras cosas también promueve innovación, ciencia, tecnología, que haya investigación al respecto para que nos digan, mire, el sustituto de ese vasito que se utiliza para tomar café allá en una calle, en la carrera 10ª con calle 3 en Bogotá, o en el centro Ibagué, o en cualquier ciudad de Colombia, el sustituto para ese vaso plástico
es este vaso que se hace de la cáscara del plátano, o de la cáscara de la yuca, o la cáscara del coco. Bueno, eso es lo que va a ocurrir a futuro. Bueno, hablando del impacto económico que trae esta norma, me gustaría preguntarles también cómo va a afectar eso al bolsillo tanto de empresarios como también de usuarios, del consumidor final. Porque, bueno, hay restaurantes, lo mencionábamos hace un momento, supermercados que tienen que, en sus gastos fijos, tienen que comprar esas bolsas para darle a sus clientes, pitillos también en los restaurantes, bueno, más otros productos. Por ejemplo, hace un momento nos mencionaba el doctor Ángel María las bolsas para la lavandería. Entonces son cosas que se quitan y que también tienen y generan un impacto económico tanto en los proveedores de servicios como en los consumidores finales. ¿Cómo ve ese impacto, doctor Harry? Claro, hay un impacto económico, pero pienso que es favorable al consumidor, que ya no va a tener que pagar bolsas plásticas, que no va a tener que pagar el impuesto por las bolsas plásticas y que no va a tener que pagar algunos de estos productos que son innecesarios. Digamos, en esta primera etapa, yo creo que esto tiene que planificarse muy bien, que la regulación debe quedar muy clara y que tenemos que ver prontamente cuáles son los productos sustitutos del plástico de un solo uso que se masifiquen en el mercado, porque evidentemente si vamos a platos desechables o vasos desechables, es posible que sean mucho más económicos que platos que se produzcan con materiales sostenibles. Estos 7 productos que empiezan a regir mañana, yo no veo que hayan riesgos económicos desfavorables para los usuarios ni para los empresarios del plástico. Yo quiero hacer un aporte al respecto. Yo creo que aquí el que debe ganar es el usuario primero que todo, pero debe ganar también el comerciante, el fabricante, y que gane la vida. Es que esto es un complemento de todos. Aquí nadie puede actuar aislado. Pero en últimas es el consumidor, y el consumidor es el ser humano, la persona, porque entonces también habrá algunos sectores que hoy están demasiado desaparecidos, por así decirlo, en materia de innovación, tanto del pequeño fabricante, aquellos que generan esas pequeñas economías o emprendimientos en materia de turismo, por ejemplo, en muchas partes de nuestro país, porque miremos la legislación desde nuestro país, aquellos sectores alejados donde se hace turismo ecológico, de caminata, de avistamiento de aves, de flora y fauna. Allí surgen muchos emprendimientos, pero muchos que hacen, retomando parte de lo que dice Harry, que muchos de los recursos que produce hoy nuestra naturaleza se puedan llevar a los grandes superficies en materia también de restaurantes, ¿no es cierto? Para que sean biodegradables y se les genere la oportunidad a muchos que hay, pero que no son competitivos con los plásticos masivos que hoy se utilizan. Pero como dice que el que no cambia, el cambio nos cambia. Entonces, hoy la ley va a hacer que aquellas que no han tenido esas posibilidades también surjan esos pequeños emprendimientos en aquellas regiones apartadas utilizando parte de los recursos. Harry lo expresaba, de la calceta de plátano, del maíz, de todos estos elementos que se pueden llevar al sistema de los restaurantes, pero que también el empresario también mire qué otro tipo de materias primas son biodegradables también para producción masiva, ¿no es cierto? Y que aproveche que el Estado genera incentivos para aquellos sectores fabricantes que pueden ser los más golpeados, ¿no es cierto?, en sus ingresos, en materia de generación de empleo, pero entonces que también miren cómo aportan desde otros aspectos que generen un menor impacto negativo al medio ambiente y también podamos acudir para que se desarrollen otros sectores. Aquí hay mucho tema que hablar. Lo importante es que tomemos conciencia todos. Nosotros, hoy el papel, yo me acuerdo, y Harry lo sabe, cuando nosotros comprábamos la carne o el campesino, yo soy de origen campesino, compraban la carne, se envolvía en hojas de biao, y hasta daba un mejor sabor, prácticamente con la hoja de plátano también, que hoy se utiliza hasta para hacer los tamales, que son muy tradicionales aquí en el Tolima. Muchas cosas de estas tendrán que surgir como nuevas economías, de manera la economía circular que se ha planteado y que llama tanto la atención hoy, para que este país tome un rumbo distinto. Pero aquí nos toca unirnos todos. Yo creo que las posibilidades también son para muchos, y también las afectaciones nos lleva a que el Estado también incentive a aquellos productores masivos de plásticos y de bolsas que hoy también contribuyen lamentablemente más a la contaminación
deterioro de la vida en todas las dimensiones. Ya para finalizar, agradecerles por supuesto su disposición y el tiempo que han dedicado a esta entrevista, que tiene pues un sentido muy importante, y es transmitirle a las nuevas generaciones esta conciencia ambiental desde una norma que se tiene que cumplir. Y como es norma, como es necesario su cumplimiento, pues ya para finalizar yo quiero que nos cuenten de lo que no nos gusta tanto, y es el tema de las sanciones. Ustedes pues yo sé que han tenido como ese trabajo, esa labor de actualizarse en lo que han sido las nuevas negociaciones que como fruto pues dieron ya la sanción de esta norma, pero ¿cuáles son esas sanciones que recibirán aquellos que se nieguen a la implementación de esta norma, a decirle adiós a los plásticos de un único uso? Doctor Harry. Bueno, la regulación contempla, Jessica, sanciones de variada índole, pero yo diría que por ahora lo más importante es la sanción social. Hay un ambiente favorable a este tipo de normativas. La gente mayoritariamente está de acuerdo que el plástico de un solo uso es dañino porque genera basuras, porque afecta las fuentes hídricas, porque terminan siendo toneladas de miles de millones de basura en los mares, porque nos afectan la salud. Entonces yo llamaría la atención que en esta primera fase hacer conciencia, porque una multa puede ser acarreada al comerciante que siga insistiendo en la venta de plásticos de un solo uso. Me parece que lo más importante es que haya conciencia del daño del plástico de un solo uso, y por eso la necesidad de que no se utilice. Desde ese punto de vista, gracias Jessica también a usted por promover este tipo de discusiones públicas, y gracias a este medio de comunicación. Yo creo que entre esta discusión se debe que sea una discusión nacional, que sea permanente, que no sea solo faltando un día para que empiece a regir alguna normativa al respecto, pues nos va a llevar a conciencia, y ojalá al final pues no toque multar a nadie, que no sea necesario acudir a esa sanción que contemplan las regulaciones desde el punto de vista económico, sino que realmente la gente sea consciente de que los plásticos de un solo uso pues no benefician en nada a los recursos naturales, y mucho menos a los seres vivos. Gracias, doctor Harry. Y doctor Ángel María, ¿cuáles son esas sanciones que tienen que contemplar? A ver, Jessica, mire, lo primero, las competencias están en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente. Sí. Son ellos, es el ministerio el que tiene que liderar todo este proceso. Por eso cuando se aplica le quedarán sanciones, pero la reglamentación de la ley y la imposición de sanciones se propondrán, porque no quedaron explícitas en la ley qué tipo de sanciones, pero sí las facultades para que las autoridades competentes puedan sancionar. No se trata, como se pensaba inicialmente, es prohibir por prohibir, no, porque pues tampoco podemos causar un daño a quienes durante muchos años le aportan a la economía, pero también hay que hacerlo de manera responsable, ¿no es cierto? Y entonces aquí el ministerio le toca liderar con los organismos de control las sanciones respectivas una vez entre en rigor la ley, porque hay que regular qué tipo de sanciones se dan a quien de pronto no le parezca importante la ley y siga fabricando de manera masiva, y en las grandes superficies de supermercados sigan entregando la bolsa plástica. Entonces ahí es donde se tienen que entrar las autoridades competentes, y yo diría que en materia ya de, que lo decía Harry, más de la sanción social es la sanción también moral. Yo diría que una entidad tiene que entrar a aplicar a aquellas entidades que asimismo actúen, y por eso yo creo que no se trata de castigar ni de meter a nadie a la cárcel, porque es que el proyecto también, vuelvo y repito, fue supremamente satanizado, y por eso tocó flexibilizarlo mucho, vuelvo y repito, en que se lidera a través del Ministerio del Medio Ambiente, y a través de las autoridades de control y los organismos de control comenzarán a concertarse en las medidas respectivas para cuando no se dé aplicación a la ley. La basura a la calle, no puede estar botando la bolsa plástica a la calle. Venga, usted no puede seguir, señor restaurante, seguir entregando el pitillo plástico, sino utilice entonces el pitillo biodegradable, utilice más bien la bolsa de papel, y poder también nosotros prepararnos como con las enseñanzas que nos dieron nuestros mayores. El canastico, el bolso hoy que se fabrican hasta muy bonitos, que los pueden fabricar. Claro, por favor. Entonces, mire, yo creo que aquí lo que se trata es de avanzar y concientizarnos todos, pero el ejemplo tiene que darlo
y tiene que liderarlo es el Estado a través de las instituciones competentes. Ahí es donde tiene que aplicarse y nosotros a ser muy juiciosos y ser muy responsables también con el medio ambiente y con la vida. Bueno, muchísimas gracias. Finalizamos entonces este espacio de entrevista de Última Hora Call con quienes pues hicieron esa primera parte, ¿no? Que no es para nada fácil la de crear esta ley de la República, la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso. Doctor Ángel y doctor Harry. Jessica, usted es muy amable, muy formal, y la verdad que nos complace mucho que hayan todavía quienes se interesen por estos temas una vez se hagan las legislaciones, porque las leyes desafortunadamente no actúan por sí solas, si no hay quien las promueva, si no hay quien las aplique, si no hay quien las dé a conocer, y me parece una labor importante que ustedes están haciendo a través de estos medios. Y a mi amigo Harry, que se me desapareció, yo fui otro que también se aspiró más al Congreso, pero bueno, mire que la vida y los tiempos y los momentos son muy precisos, y nos dio la oportunidad de reencontrarnos con mi amigo Harry, a quien aprecio y admiro porque fue un hombre bastante dinámico como abogado y como congresista. Bueno, muchas gracias, Ángel María. De verdad que me da mucha alegría compartir contigo y en mucho esta ley salió adelante por su liderazgo en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que también por el apoyo y el respaldo que la bancada le brindó en los debates que se dieron. Gracias, Jessica, y a Última Hora Call por dar esta discusión, por invitarnos. Un abrazo especial. Que estén muy bien, hasta luego.